nos disponemos a escuchar aquello que Dios nos quiere hablar. Amén. Resulta de que antes de llegar aquí, nos fuimos unos cuantos a evangelizar por ahí, por la calle. Y el Señor me confirmó cada vez más la palabra. Cada vez que le hablábamos a alguien, me confirmaba más la palabra que se va a estar compartiendo ahora. Creo firmemente que cuando hablo con personas de aquí de la iglesia, de afuera, de donde sea, de mi familia, amigos, puedo ver y puedo escuchar, cuando los escucho hablar, cómo hay un grito intenso en sus almas pidiendo ayuda. Un grito que capaz muchos no lo escuchan, pero ahí está. Y también creo que si tú estás hoy en este lugar, capaz y no todos, pero sí muchos, tienen un grito intenso en su alma que está pidiendo ayuda. Y en esta tarde yo quiero que estemos atentos a lo que Dios va a estar hablando y va a estar haciendo, porque Dios es un Dios milagroso y como está en la foto, no sé si está puesto, hay un milagro para ti. Amén. Hace poco lo comentaba a los jóvenes y quizás en medio de tu sufrimiento, en medio de tu ansiedad, depresión, situaciones económicas, no encuentro trabajo, no encuentro piso, en tus situaciones has intentado acercarte a Dios y abrir tu corazón. Quizás has ido a tu habitación, ahí donde nadie te ve, en el baño, donde sea, y has abierto tu corazón a Dios y has empezado a contarle, Señor, me siento así. Señor, responde aquí a esta petición. Dios, tengo muchos problemas familiares, no encuentro trabajo, no encuentro piso. Y has abierto tu corazón a Dios y le has hablado y le has hablado. Le has dicho que necesitas un milagro porque nada ni nadie puede ya darle respuesta a tu necesidad. Yo no sé si te ha pasado. Pero algo que le comentaba a los jóvenes era que muchas veces vamos a Dios e intentamos y abrimos nuestro corazón de par en par y eso está bien y es necesario y genial. Pero muchas veces en el momento después de abrirle nuestro corazón a Dios, después de contarle cómo nos sentimos y qué queremos, después de orar y clamar fuertemente por ese milagro que necesitamos, nos acostamos a dormir o cerramos ahí, ya, pum. Y el Señor se queda como, bueno, te quería hablar, te quería ir a responder. Tú me estás pidiendo que te responda, pero ya te fuiste. Nada más que me hablaste y no me dejaste a mí hablar. Y hoy Dios quiere hablar. Así que tú, calladito, nada. Está clarísimo que si estás hoy aquí en esta tarde, y lo creo firmemente, que cada uno de nosotros estamos esperando un milagro. Amén. Un milagro en la familia, un milagro económico, un milagro en la salud, un milagro familiar, amistad, lo que sea. Estamos esperando un milagro. Pero ¿sabes una cosa? Y es que hace unas semanas cuando me encontraba yo clamando fuertemente a Dios, porque es que tenía ese grito intenso en mi alma de Señor, necesito ayuda. Y clamaba por ese milagro y clamaba por ese milagro día y noche. A la madrugada cuando me despertaba clamaba por ese milagro. Y de repente entendí una cosa. Cuando yo decidí callar y el Señor empezó a hablar a mi vida, cuando abrí su palabra y Dios me empezó a ministrar, entendí que la respuesta a mis peticiones no eran las que yo estaba esperando. Las respuestas al grito tan intenso que tenía en mi alma no era la respuesta que yo pensé que Dios me iba a dar. La respuesta, ¿sabes cuál era? Una ministración y abrazo de parte de Dios a mi vida. Aún más que la respuesta a la petición que yo le estaba pidiendo. En ese momento abro la palabra y me dejo ministrar por Dios y ahí fue donde yo entendí que la respuesta al grito tan intenso que había en mi alma no era la respuesta a ese milagro que yo tanto estaba clamando, tantas lágrimas estaba derramando.
sino ese abrazo y esa administración especial que en ese momento Dios trajo a mi espíritu y a mi alma. Pregúntate ahora mismo, ¿cuál es el grito tan intenso que hay en tu alma? ¿Y qué respuesta estás buscando? Porque ya te puedo confirmar que tu alma pide un grito tan intenso de auxilio por ese abrazo y esa administración especial de parte de Dios a tu vida. Más que el milagro que estás esperando. Y hoy Dios quiere traer esa administración especial y ese abrazo de parte de Dios para ti. Ahora después vamos a estar orando por ese milagro específico que tú y esa necesidad que tú tienes. Pero qué bueno sería que hoy a ti te sea revelado esto. Y que más importante que ese milagro es que te vayas de este lugar ministrado por la presencia de Dios. Cuando tú entiendes esto y no buscas más esos milagros, sino esa administración, ese toque especial de parte de Dios a tu vida, entonces ahí esos temores empiezan a desvanecer. Entonces ahí la ansiedad empieza a cambiar. Entonces empiezas a ver la situación de una manera totalmente diferente. Y yo con esto puedo decir firmemente que nadie me puede decir que esto no pasa, porque yo lo he experimentado. Y lo que uno experimenta, nadie se lo puede quitar. A ti te pueden hablar muchas cosas. Yo te puedo aquí hablar y hablar y hablar. Capaz alguien venga con otro cuento y pum, tape lo que yo te he dicho. Pero lo que tú has experimentado con Dios, nadie te lo va a poder robar. Vayamos a Marcos 5:21 en adelante. Esta es una historia que capaz y la conozcas porque es muy reconocida y a mí me encanta. Soy una pesadita con esta historia. Marcos 5:21 en adelante. Vamos a poner los móviles en silencio. Vale. Marcos 5:21 en adelante dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, con ese grito intenso que llevaba en su alma, y le dijo: mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Imagínate el grito tan fuerte y el dolor que estaba teniendo allí Jairo. Versículo 24 dice: Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujadas a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Versículo 30. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién ha tocado mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Un poco ilógico, ¿no? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Imagínate cómo estaba Jairo en ese momento.
¿en serio? Mi hija se está muriendo. Y tú te paras y te frenas. ¿Y quién me ha tocado en medio de tanta multitud? Sanas a una mujer mientras yo espero que tú sanes a mi hija. Tengo prisa, tengo un dolor inmenso. Y tú haces milagros a otros cuando yo ya te he pedido con un grito fuerte de mi alma que vayamos a ver a mi hija. Versículo 35 dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decía y le dijo a Jairo, no tengan miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo todo, que todos salieran, y se llevó al padre, a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Ahí en lo secreto, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. A mí siempre me impacta mucho esta parte porque a mi madre siempre la conmovió mucho la historia de la mujer que fue sana al tocar el manto de Jesús. Y cuando yo siempre escucho a mi madre, yo nada más que pienso en Jairo. Y digo, pues yo muchas veces me he sentido como Jairo. Veo cómo le pido a Dios un milagro. Tengo ese grito intenso, ¿no? En mi alma de dolor, desgarrada, Señor, actúa, obra este milagro. Y miro a mi alrededor y de repente veo que Jesús está haciendo esos milagros en otras vidas. Y en la mía no. Digo, ¿para cuándo? Y nada más pienso en Jairo y digo, realmente Jairo en ese momento estaba sufriendo. Realmente Jairo, aunque estaba con Jesús allí, el grito tan intenso en su alma cada vez era más fuerte. Pero imagínate que Jairo en ese momento, con su dolor, al ver que vino y le avisaron que su hija ya había muerto, imagínate que en ese momento Jairo se hubiera ido a buscar respuesta a su dolor lejos de Jesús. Imagínate que se hubiera dado por vencido. Aquí ya no hay nada que hacer. Ya mi hija se ha muerto. ¿Para qué voy a molestar al maestro? Imagínate que se hubiera dejado llevar por eso que vinieron a decirle. Imagínate que Jairo se hubiera ido a buscar respuesta en las drogas, en el alcohol, en las mujeres, como actualmente pasa. Jesús no me responde. Me acerco a Jesús 1 mesecito, 2 mesecitos. Jesús no me responde, pues me voy. Imagínate lo que se hubiera perdido Jairo si se hubiera ido. Del milagro tan grande, aún mayor del que él esperaba, se hubiera perdido. No hubiese tenido ese encuentro con Jesús. Aparte que ese milagro fue en lo íntimo, con su padre, con su madre y sus discípulos. En lo íntimo, ahí en lo secreto. Allí hubo una administración y un abrazo de parte de Jesús para esta familia. Y hoy oro para que te sea revelado quién es Jesús en tu vida. Hoy oro para que te sea revelado que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Pero no se quedó allí. Jesús resucitó para traernos salvación y darnos acceso a nuestro Padre. Para todo aquel que se arrepiente, Jesús derrama de su perdón. Más importante que el milagro que tú estás esperando es la administración de parte de Dios para tu vida. Esa es la respuesta
de tu grito tan intenso que tú tienes en tu alma. Deja de perder, en el buen sentido, no quiero ser tampoco tan fría, pero deja de perder tanto tiempo buscando y esperando ahí, y vea la presencia de Dios. Allí entonces vas a conocer quién es Jesús. Ahí entonces te va a ser revelado todo lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario para darnos la victoria sobre todas nuestras batallas, sobre todas nuestras luchas y limpiarnos de todo pecado. Para que cuando Él regrese, nosotros podamos irnos con Él y vivir una eternidad sin dolor, sin amargura, sin estrés, sin ansiedad, sin depresión, sin preocupaciones, sin opresión, y vivir con Él. Dios tiene algo muchísimo mejor para ti y para mí. Dios tiene algo muchísimo mejor. En primer lugar, tus pecados son perdonados cuando te arrepientes. En segundo lugar, Dios trae consuelo y esperanza cuando le abres las puertas de tu corazón a Él. Y en tercer lugar, Dios obra milagros, así como en la hija de Jairo. A mí me costaba entender esto. Hasta hace poco, en verdad. Hace unos años. Pero al principio, cuando digo que la experiencia que tú tienes con Jesús, nadie te la puede quitar, puedo confirmarlo. Muchos de aquí saben lo que he experimentado hace ya casi un año con mi tía. Y mientras ella estaba en la UCI, llevaba 2 meses, donde los médicos no daban ni el 1% por ella. Mientras leían este pasaje bíblico y oraban por ella, mi tía despertó. Y entonces allí, ese no fue el mayor milagro que yo esperaba. Y me di cuenta después que el mayor milagro y que la mejor respuesta que yo estaba recibiendo en mi vida era todo el proceso que yo estaba llevando con Dios en medio de la tormenta. Porque entonces, gracias a esa situación, yo pude ir a mi habitación y arrodillarme y decirle: Jesús, quiero conocerte a ti en mi vida porque yo lo experimente, no porque lo vean otros. Y yo quiero hacerte esa invitación en esta tarde. No te goces, no te sigas conformando por la experiencia que ves en otros, sino vívela tú también. Jesús también murió por ti. Así que si hoy tú deseas abrir tu corazón de par en par y permitir que Jesús transforme tu vida, que con su sangre limpie tus pecados mientras tú te arrepientes, yo quiero que te pongas de pie y podamos hacer una oración. Jesús, te queremos dar gracias. Te queremos dar gracias por tu infinito amor con nosotros. Jesús, te queremos dar gracias porque lo diste todo en la cruz del Calvario por amor a mí. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque te he fallado. Te pido perdón porque te he ignorado por mucho tiempo. Pero en esta noche yo quiero que tú seas y reconocer que tú eres mi único Señor y mi único Salvador. Yo quiero que Jesús, que cuando tú regreses, mi nombre esté escrito en el libro de la vida y pueda irme a una eternidad contigo. Gracias, Jesús, por lavar los pecados de mi corazón y traer esperanza a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.